Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos al programa número 7 de Ciencia Fútbol Club, Ciencia FC. Bueno, pues en este caso traigo 5 artículos más. Bueno, pues esta vez van a ser artículos, vamos a seguir un poquito también por la línea del fútbol, porque también por lo que me habéis indicado en los comentarios en redes, pues bueno, preferís quizás algo más de fútbol, algo más relacionado con deporte y fútbol en general, y menos ciencia, digamos, ciencia general. Bueno, pues así yo creo que también vamos por esa línea un poco de la que pedís, y también un poco, bueno, pues yo creo que hay muchísimo contenido científico, como han respondido algunos de vosotros y de vosotras, bastante contenido para seguir por esa línea del deporte de élite, de competición, y en este caso también con el fútbol. Así que bueno, me ha parecido bastante rescatar un artículo que es bastante, bueno, del año 2024, que sale sobre todo, este programa lo voy a basar en artículos que podéis tener acceso directamente en la revista Nature, en el apartado, en este caso de Nature Human Behavior, bueno, comportamiento de, en este caso de naturaleza humana o comportamiento humano. Y bueno, he rescatado uno que va a ser este primero, es que se titula en este caso Intervención basada en el fútbol, y pone mejora la conducta de personas encarceladas y de aceptación pública mediante el vínculo grupal. Bueno, este viene en relación, el título es en inglés, digámoslo así, bueno, viene a basarse, pues eso, en una intervención basada en cómo el fútbol pues mejora la conducta de personas encarceladas y también, en ese caso, la aceptación pública mediante ese vínculo de unión grupal. Bueno, este es como digo, es un artículo del año 2024, está hecho, bueno, pues por, en este caso, por Stefano Palminteri, Vincenzo Romei et al., es decir, por varios investigadores más que han colaborado. Y bueno, pues en resumen, este artículo presenta una investigación hecho por estos autores y bueno, y por los coautores también, que está centrada un poco en el uso del fútbol como herramienta de intervención social, como vemos, dentro del contexto penitenciario. El objetivo principal pues es examinar sobre todo y ver si la participación en una actividad deportiva colectiva y estructurada pues puede producir cambios observables en el comportamiento de personas, en este caso encarceladas o en prisión, y al mismo tiempo influir así en la percepción que la sociedad tiene sobre ellas. Ese trabajo, pues este artículo sobre todo, bueno, el trabajo parte de un marco teórico el cual considera el deporte colectivo como un espacio social regulado en el que también pues los individuos interactúan bajo normas explícitas, también, como hemos visto muchas veces, roles definidos, y también, en este caso, como hay los juegos de equipo, objetivos compartidos. En este contexto, bueno, pues el fútbol es entendido no únicamente como una actividad física, sino también como un entorno que facilita la coordinación social, la cooperación social y también, pues, a través de ello, la construcción de vínculos grupales. Bueno, la intervención dentro del estudio, esta intervención diseñada, pues está estructurada por los autores y consiste sobre todo en un programa futbolístico, valga la redundancia, estructurado y aplicado de forma regular a un grupo de personas, en este caso privadas de libertad, ¿no? Como hablábamos, personas que viven y residen, en este caso, que viven en prisión. El diseño del estudio pues incluye grupos de comparación, lo cual permitió evaluar también de manera sistemática los efectos específicos de esa participación y también en la intervención frente a la ausencia de, en este caso, de no participación. Se regulaba pues tanto la participación de esos grupos como también los efectos de no participar. Bueno, dentro del artículo pues se describen esos instrumentos que fueron utilizados para evaluar el comportamiento de esos participantes dentro del centro penitenciario, y así como también las medidas empleadas para analizar los cambios con respecto a la percepción pública. Estos resultados indicaron que los individuos que participaron en la intervención mostraron mejoras significativas en su conducta, observándose pues una reducción de comportamientos problemáticos y un incremento también de conductas cooperativas y más reguladas. Además, por último, pues el estudio analiza también cómo la participación en el programa, en este programa específico, influye en la percepción externa, mostrando que los participantes
de estos programas, o sobre todo de este programa, son evaluados de forma más positiva por observadores externos tras la intervención. Es decir, que también se sometía, o en este caso, se sometía a gente externa, cooperativa pero externa, a ver estos experimentos, y a partir de ahí les preguntaban por la opinión sobre esas personas que participaban. Por tanto, después de esto, pues los autores vinculaban estos cambios al desarrollo de vínculos grupales, señalando sobre todo que el sentimiento de pertenencia y de cooperación fomentados por el fútbol, por ejemplo, actúan como mecanismos centrales de ese cambio observado también por las personas que estaban desde fuera, ¿no? En este caso, pues al final el artículo concluye que las intervenciones basadas en deportes colectivos pueden tener efectos conductuales y sociales bastante relevantes, destacando sobre todo pues el papel del vínculo grupal como el elemento clave en esos procesos de cambio. Este está muy interesante porque, bueno, hay también varios artículos que se hacen, bueno, tanto en cárceles de hombres como en cárceles de mujeres, y bueno, siempre yo he destacado pero generalmente este tipo de estudios sí que sacan como conclusión que estas intervenciones o estos programas sí favorecen los vínculos sociales y la cooperación entre sobre todo los integrantes que participan en este programa, en estos tipos de programas, y sobre todo en los equipos. Algunos programas de estos o algunos artículos no mostraban tanto la relación entre los equipos que competían, sino que se mejoraba mucho la relación de los participantes de un equipo concreto, ¿no? Entre ellos, de hecho, se valoraban mucho mejor y acababan teniendo vínculos sociales muchísimo más cercanos que, por ejemplo, con los que competían. Pero bueno, sobre todo yo creo que es de destacar la propia percepción que se tiene de los compañeros con los que juegas de fútbol o con los que en este caso compartes deporte. Bueno, pues el segundo, que lo tenéis aquí, traducido es evaluación de técnicas tradicionales de aprendizaje automático para predecir el efecto agudo de distintos métodos de estiramiento de los isquiotibiales en futbolistas masculinos. Me ha gustado lo vuelvo a leer para que quede claro específicamente de qué es evaluación de técnicas tradicionales de aprendizaje automático para predecir el efecto agudo de distintos métodos de estiramiento de los isquiotibiales en futbolistas masculinos. Me ha gustado porque hay muchos, en este caso, hay muchos estudios que hablan sobre el aprendizaje, por parte de jugadores y de jugadoras, de ejercicios sistemáticos de juego, de metodología, ¿no? En este caso, pases, regates, tiros, transiciones, etcétera. Aquí me ha gustado esto porque es exactamente, fijaos que es para predecir el efecto agudo de distintos métodos de estiramiento de isquiotibiales, que es también me ha parecido como, llamémoslo así, rizar el rizo, porque es exactamente una cosa muy peculiar. Es como si solamente enseñas o pones un estudio para simplemente, por ejemplo, los pases cortos, ver la relación de esos pases cortos y el efecto que hacen en los jugadores o jugadoras. Entonces, bueno, me ha gustado porque es muy específico. También está en la revista, como digo, Nature, y bueno, me ha sorprendido también que en esta revista, que no es un artículo ni tampoco una revista, digamos, de pequeña amplitud, sino que es de gran amplitud y llega a bastante gente, este tipo de, sobre todo, estudios que son tan específicos y que se pueden llamar a veces hasta raros, y me resultó curioso que saliera en esta revista. Así que bueno, este es de 2005, está también hecho por dos investigadores, pero luego también con otros coautores. Y bueno, este artículo, como digo, se centra en la aplicación de técnicas de aprendizaje automático al análisis del entrenamiento físico en el fútbol. Aquí, como digo, aprendizaje automático me ha gustado también porque muchas veces en el fútbol se quiere automatizar, o cuando se es entrenador o los propios entrenadores intentan que haya ejercicios que se automaticen, no que se interpreten, sino que se automaticen. Entonces también muchas veces en el contexto, por ejemplo, físico, hay muchos estiramientos que no se hacen bien, hay muchos ejercicios físicos o de comportamiento físico que no se realizan bien, y bueno, pues aquí me ha parecido eso curioso
de que se analizara el aprendizaje automático relativo al análisis de los entrenamientos de la parte o de la condición física. Y aquí es concretamente la predicción de los efectos inmediatos de diferentes métodos de estiramiento, como decimos, en los músculos isquiotibiales, que también este tipo de músculos es un músculo que afecta muchísimo a los jugadores y jugadoras, sobre todo también en la parte masculina. De hecho, afecta mucho porque tiene una incidencia bastante alta de lesiones. Bueno, aquí decir que, como veis, aquí en inglés, lo voy a subir un poco, está hecho en un total, se hizo en un total de 249 jugadores, y en este caso alrededor de 3 sesiones con 72 horas de diferencia. Aquí este estudio, ya metiéndonos más dentro, pues parte de la relevancia de los estiramientos en el contexto del fútbol, como digo, especialmente en relación con la prevención de lesiones y la preparación física previa a la competición. Aquí los autores pues señalan que los efectos agudos del estiramiento pueden variar en función de los métodos utilizados, y que comprender también estas diferencias pues resulta clave para optimizar la práctica deportiva. Este trabajo pues describe un poco el diseño experimental utilizado para, sobre todo, recopilar datos de futbolistas, en este caso masculinos, sometidos a distintos protocolos de estiramiento. Se registraron, de hecho, variables físicas y de rendimiento antes y después de la aplicación de esta metodología de estiramientos, generando pues así un conjunto de datos que sirve como base también para el análisis computacional. También sabéis, los que estéis en el ámbito del fútbol, que hay muchísimos registros también, sobre todo físicos, biométricos, pero también de la parte condicional, física, velocidad, cardio, etcétera, ¿no? Aquí me gustó también porque es una variable física también bastante curiosa, que es el estiramiento de isquiotibiales, ¿no? Isquiotibiales. Y pues a partir de estos datos, en este caso los autores evalúan diversas técnicas tradicionales de machine learning, es decir, de inteligencia artificial, pues comparando su capacidad para predecir los efectos agudos del estiramiento, es decir, los efectos que al final acaban teniendo efectos importantes del estiramiento. Y dentro del artículo se detalla el proceso de estiramiento de esos modelos, los criterios de validación para saber, en este caso, valorarlos como buenos o aptos, y las métricas empleadas para evaluar ese rendimiento predictivo. Y al final, ¿qué pasó? Pues se mostraron los resultados, y estos muestran diferencias en la eficacia de los distintos algoritmos de IA, aquí de Machine Learning, indicando que algunos modelos pues presentan una mayor precisión, sobre todo en la predicción de los efectos de estiramiento. Y aquí el estudio destaca que estos enfoques permiten también identificar patrones complejos en los datos que no siempre son evidentes mediante los análisis tradicionales. O sea que fijaos que aquí la conclusión es que también se está usando ya la inteligencia artificial, el Machine Learning, para poder también comprender, en este caso, los patrones de estiramientos. Se está aplicando a esta medida, a esta parte de condición física, pero se puede usar también en muchos más, y eso. Aquí concluí que estas técnicas de aprendizaje automático puede ser una herramienta útil para apoyar la toma de decisiones, sobre todo en el ámbito de entrenamiento futbolístico, especialmente la planificación de calentamientos y estrategia para, como decíamos antes, la prevención de lesiones. Es un artículo, llamémoslo así, lo podemos catalogar dentro del escenario friki de Ciencia Fútbol Club, pero me ha parecido bastante interesante. También, como digo, a veces pongo este tipo porque, si os fijáis aquí, veis que luego os ofrecen contenido similar, ¿no? También me gusta un poco mostrar esto, porque aquí, si no exactamente nos ha gustado podéis ver dentro de la página algunos que son similares, ¿no? Que también son publicados pues muy recientemente, o bien del año pasado o bien del año anterior, o sea, 2024, 2025. Entonces, también, como digo, son bastante recientes, y pues si os pueden servir, pues en ese caso, genial. Nada, vamos con el tercero, que también tiene también relevancia en el ámbito futbolístico, y aquí, en este caso, aquí lo veis, la traducción es cohesión social y resultados de rendimiento en deportes de equipos competitivos. Este es del año 2022,
Y bueno, pues este artículo lo que viene a hacer es analizar empíricamente la relación entre cohesión social y los resultados de rendimiento en deportes de equipo que sean, o sea, deportes competitivos, deportes de equipo competitivos. El objetivo principal de ese estudio pues, fue examinar si la calidad de las relaciones sociales dentro de un equipo se asocia también con el desempeño colectivo medido de forma objetiva. Ya sabéis que la forma objetiva son muchísimas veces a través de test, no solo a través de autoinformes. Y bueno, pues aquí el trabajo parte de la distinción conceptual entre distintos tipos de cohesión, incluyendo también aspectos sociales y relaciones de funcionamiento dentro del equipo, o la propia relación social dentro del equipo. Los autores describieron el marco teórico y en este caso el marco teórico que vincula la cohesión social con otros procesos sociales como la cooperación, la coordinación y la comunicación dentro del equipo. En este caso, pues el estudio recogía datos de equipos que compiten en contextos organizados, evaluando tanto pues indicadores de cohesión social como medidas de rendimiento, sobre todo a través de análisis estadísticos que examinaron sobre todo las asociaciones entre ambas variables, sobre todo, y luego después controlando otros factores relevantes. Aquí, digamos, se basaban en indicadores de cohesión social y medidas de rendimiento. Y al final, bueno, pues como siempre, los resultados indicaron que equipos con mayores niveles de cohesión social tendían a mostrar mejores resultados de rendimiento, sugiriendo pues que las relaciones interpersonales positivas y el sentido de unidad pues contribuían al funcionamiento eficaz del grupo. También más abajo acaba concluyendo el artículo que la cohesión social constituye un componente relevante del rendimiento en deportes de equipo y que su estudio es fundamental para comprender el éxito colectivo, pues más allá también de las capacidades individuales. Bueno, este es un artículo más, como decía, que habla de la cohesión social, o sea, vuelve a destacar la importancia de la cohesión social dentro del grupo. Suelo mostrar estos también muchas veces porque también para los que estéis, como siempre digo, estudiando tesis o estéis con mismos CFMs, pues creo que también es bastante válido para aportar dentro de la bibliografía, ¿no? También tiene datos y asociaciones bastante curiosas, o sea que bueno, como digo, está dentro de la revista Nature, por tanto es bastante fiable. Bueno, pues vamos a pasar al cuarto. En este caso, este quizás también tiene una variable bastante técnica, y este me ha gustado también, bueno, es del año 2025, como veis. Bueno, este es, en resumen, en este caso la traducción es análisis en tiempo real de las interacciones balón-jugador en el fútbol mediante redes convolucionales de gráficos. Ahora hablaremos un poco de qué son las redes. Bueno, si no, lo voy a mostrar para que lo veáis. Las propias, bueno, qué significa. En este caso, las redes convolucionales de grafos, en este caso son un tipo de arquitectura de aprendizaje profundo que está hecho, bueno, en este caso está diseñado para procesar datos estructurados como grafos o, bueno, nodos, entidades o aristas. En este caso hablamos más de la parte, llamémoslo así, la parte de las redes neuronales gráficas. Están diseñadas dentro muchas veces de la propia arquitectura cerebral de la neurona. O sea, ojo, cuidado, que esto es un poco friki. También se suele llamar GNN, que se llama, bueno, en la traducción es red neuronal gráfica, y bueno, pues eso, habla de la arquitectura, en este caso, dentro de una zona para aprender, en este caso, los grafos situados en el espacio interespacial. Así que bueno, esto también, hago una pausa. Esto se relaciona también con sobre todo teniendo en cuenta el análisis computacional del deporte. Esto tiene relación directa con el análisis de datos directo. También incluso el tema, estas palabras que se acaban de usar, grafos, etcétera, tiene que ver también con dentro de la inteligencia artificial o de la propia conexión de redes, que en este caso son también visuales. Esto también se usa para ver las trazas, las zonas, los mapas,
etcétera, ¿no? Bueno, aquí simplemente, digámoslo así, el objetivo es desarrollar y evaluar un modelo que esté basado en ese tipo de redes y sobre todo capaz de analizar, porque aquí viene un poco la importancia en tiempo real, las interacciones entre jugadores y balón durante los partidos de fútbol. Vale, no sé si habéis visto alguna vez ese tipo de gráficas o ese tipo de líneas que se usan también para ver las tendencias, etcétera. Bueno, para los que no seáis doctos, que yo tampoco soy muy docto, que sepáis que va un poco para ver esa interrelación entre los jugadores. A partir de ahí se sacan un montón de gráficos y también se sacan datos de esas variables que correlacionan. Aquí, en este caso, es que los autores van más allá y van a intentar describir, en este caso, la representación de los datos de posición y movimiento, ¿vale? En este caso, o sea, la situación de los jugadores con movimiento y luego también con la relación, en este caso, con el balón, y lo miden con, como digo, estas palabras que se llaman nodos y conexiones dentro de un grafo, ¿vale? Aquí, bueno, ellos crean un modelo que es el que hace todo eso, o el que intenta medir todo eso, y entrenan el modelo y evalúan, en este caso lo entrenan y luego lo evalúan con datos reales de los partidos, pues analizando sobre todo la capacidad para capturar esos patrones que sean relevantes, ¿vale? Como hablamos, es de la interrelación entre balón y jugador, ¿vale? Luego, al final sí que destaca el artículo que estos resultados sí que mostraron que este modelo que entrenaron puede analizar el juego en tiempo real e identificar dinámicas colectivas significativas, proporcionando así un poco la información detallada sobre la interacción, como decimos, balón-jugador. Ya sabéis, bueno, esto igual os suena, o sea, para algunos os suena, para otros quizás se queda un poco nuevo. Ya hay muchas métricas, que incluso hay páginas en internet para saber un poco las veces que se toca la pelota, las veces que el balón va por el campo. A partir de ahí se miden unas estadísticas. Bueno, toda esa complejidad es un poco, se hace a través de modelos, y modelos que se basan en esas redes convolucionales de grafos, ¿vale? Que es una palabra así, suena un poco raro, pero es lo que suele ahora mismo los sistemas estos que veis en la tele, etcétera, de detección de movimiento o patrones, pues es un poco, se hace también a través de IA, y bueno, y son al final modelos de medición de datos dentro del fútbol, ¿vale? Y bueno, pues eso, la conclusión, pues que estas redes convolucionales de grafos pues ofrecen también un enfoque bastante, bueno, ellos lo llaman prometedor para el análisis avanzado del fútbol, y así también pues esto puede contribuir también muchísimo mejor al estudio táctico y del comportamiento colectivo dentro de un partido de fútbol. Para que veáis también que, bueno, que ahora mismo el fútbol va avanzando cada vez más, no solamente en la parte teórica, sino también en la parte tecnológica, porque ya estos modelos de identificar pues el juego en tiempo real y también las dinámicas colectivas, datos a través de los pases, etcétera, pues bueno, que sepáis que eso también se saca poco, por eso me ha gustado sacar este tema y este artículo, pero es verdad que va evolucionando por otra parte, y los equipos no solo tienen en cuenta a los jugadores, sino las estadísticas continuas y a través de estos modelos o estas mediciones, ¿no? Y bueno, y luego ya por último quedaría exactamente, que bueno, en la traducción viene a decir efectos de la secuenciación del entrenamiento del equilibrio y del cambio de dirección sobre la condición física en futbolistas jóvenes y altamente entrenados. Aquí está muy bien porque, bueno, se basa un poco en la literatura, o tiene en cuenta muchos estudios científicos basados en el entrenamiento físico específicamente del fútbol, ¿vale? O sea, específico en fútbol, señalando que muchas veces el equilibrio y el cambio de dirección, ¿no?, que hacen los jugadores o que se hace durante un partido, pues son capacidades clave para el rendimiento físico. Destaca que, pues sobre todo, además del tipo de entrenamiento, pues la secuencia en la que se aplican los estímulos o esa activación que se llama el fútbol también, pues puede influir incluso en la adaptación al juego, en la adaptación física también dentro del partido. El objetivo al final del estudio es analizar cómo
digamos así, el orden de aplicación de los entrenamientos, sobre todo basado en el equilibrio y en el cambio de dirección, pues afecta a la condición física de los futbolistas, como decíamos, jóvenes o también, bueno, altamente entrenados o preparados. Luego aquí, el método que se usa, sobre todo, emplea un diseño experimental con distintos grupos de jugadores, los cuales realizan programas de entrenamiento, en este caso con secuencias diferentes. Y, o sea, no siempre usan las mismas secuencias de movimientos, sino que son dispares. Y luego, pues a partir de ahí, eso se evalúan o se valoran a partir de ahí las variables físicas antes y después de esos movimientos o esa intervención. Al final, pues los resultados indicaban que la secuencia de entrenamiento sí que influye en determinadas variables de condición física, mostrando también pues diferencias entre los grupos según el orden de los estímulos, o sea, según se movían. Aquí en este último, bueno, en este penúltimo, mejor dicho, voy a repasar un dato que había visto antes y que tiene, a mi parecer, es algo con relevancia, que es que estas redes, como decíamos, que están basadas en grafos, pues sí que es verdad que ofrecen unas posibilidades mucho más amplias para el análisis táctico, ¿no? Y luego, sobre todo que la organización temporal de los contenidos de entrenamiento, pues sí que debe considerarse bastante junto con el tipo de ejercicio aplicado, porque si no, hay muchas veces que esas activaciones no llegan, esa preparación no llega, puede incluso llegar lesiones, etcétera. Entonces, bueno, sobre todo lo que se tiene en cuenta muchas veces dentro de la preparación física es la adaptación física, tanto al partido como a la secuencia de movimientos, incluso ya a la forma de jugar, ¿vale? Yo creo que este está también dentro un poco de una particularidad bastante, bueno, digamos así, no llamémoslo friki, pero sí una particularidad bastante concreta, ¿no? Y bueno, pues ya nos vamos a ir con el último, con el quinto y último, que en este caso, aquí lo mostramos, que es este, justamente. Y bueno, pues a partir de aquí es este, ¿no? Aquí lo veis. Bueno, aquí también mirar, aquí variables, como veis, miden rendimiento, aquí ponen las edades exactamente, si os fijáis, a ver aquí, esto es 14 años, 15 años, aquí veis también que combinan programas también para, por ejemplo, el pre y post, aquí lo llaman pubertal male players, o sea, también jugadores en este caso que están en la pubertad o sea, antes de la pubertad o después. Como veis aquí, usan también combinaciones como el passing, el dribbling, el shooting, o sea, en este caso pasar, driblar, disparar, los tienen, muestra un poco esas, o sea, los ponen en esa disposición de ejercicios básicos también, movimientos muy básicos, acciones muy básicas del fútbol, y luego también, bueno, entrenamiento también pliométrico, que eso también es una variable bastante importante. Como veis aquí, también intentan, aquí lo veis, en jugadores entre 13 y 15 años, pues observan una gran improvisación en el balance y en el equilibrio de los movimientos. O sea, son movimientos que son coordinados, pero también son bastante, en este caso, improvisados. Y luego, bueno, hablan bastante más sobre el tipo de entrenamiento, la relevancia de la literatura con respecto a este tipo de ejercicios. Bueno, es bastante largo, como digo, está muy interesante, tampoco me quiero enrollar mucho más, pero bueno, pues nada, hasta aquí estos 5 artículos muy interesantes, sí, ligeramente rozando un poco la particularidad o el friquismo, pero bueno, también he visto también bastante interesante mostrarlos. Pues como siempre, gracias por haber llegado, si habéis llegado hasta aquí al final del vídeo. Nada, gracias por seguir en redes, por los me gustas, ya sabéis que, bueno, estamos en iVoox, estamos en Spotify y también en el canal de YouTube que se llama Psicopedagogía Fútbol Club. Y bueno, pues eso, esta sección de Ciencia Fútbol Club dentro del canal Psicopedagogía Fútbol Club. Como siempre, muchas gracias, un saludo
y adiós.